aquí en Panamá de las que son las áreas que son vulnerables y cuál es la vulnerabilidad que tienen. Por ejemplo, lastimosamente lo sucedido a las unidades policiales, sobre todo al Mallorcano, nuestras condolencias a su familia también y a sus compañeros, las unidades. Bien, bien, saludos a todas, a todos. Mientras pues el Instagram está avisando a nuestros seguidores para que empiecen pues a seguir este programa. Entonces vamos a darle pues la bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas a este pues su programa Defensoría Laboral de las y los docentes panameños. La voz de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Panamá, una organización de docentes que creemos en la lucha contra la corrupción, en la lucha por la democracia y los derechos de todas y todos. Una vez más, pues nos sumergimos en el análisis de las realidades y desafíos que enfrentan nuestros docentes y la ciudadanía en general. Es un espacio donde la voz de las y los educadores se alza en defensa de la justicia social, justicia laboral, en defensa de la democracia y de los derechos humanos. Soy pues la profesora Yadira Pino y va a estar acompañándonos en los siguientes minutos el profesor Henry Barrera. Y vamos pues juntos como parte de la coordinación de la FETEP entonces a estar con ustedes en este espacio para pues analizar toda una serie de eventos que se han estado desarrollando en nuestro país, situaciones que lamentar desde distintos puntos del ámbito nacional, como lo es pues la parte política, la parte pues también social y por supuesto la parte ambiental. Así que esperemos que ya el profesor Henry esté conectándose para que de esa manera entonces le demos la bienvenida y podamos ya dar curso a el desarrollo de este programa. Así que, bueno, vamos a estar viendo entre los temas, pues, lo que en estos momentos a nivel de nuestro país está ocurriendo con respecto, pues, a el ciclón o tormenta, podría convertirse en una tormenta, pues está en un constante cambio. Se habla pues de las lluvias intermitentes que ya han causado estragos, ya han causado pues una serie de daños, sobre todo pues pérdida de vidas y pues afectaciones por inundaciones y también por deslizamientos. Este ciclón o tormenta tropical, como se ha ido pues cambiando, vamos a estar haciendo un análisis de la situación que esto pues tiene que ver con el tema de planes de gestión de riesgo. En ese sentido vamos a estar hablando pues lo que sucedió analizando pues lo que sucedió con el presupuesto del Estado. También vamos a estar comentando con ustedes el tema de lo que ha sido pues el desarrollo de la Caja del Seguro Social. Por aquí ya está nuestro llevado este tema de decidir pues hacer una reforma a la Caja del Seguro Social y también pues el tema de la minería y por supuesto no puede faltar el tema de los servicios eléctricos, que es el dolor de cabeza nuestro también como ciudadanos y ciudadanas. Bienvenido, profesor Henry. Adelante, ya di pues la entrada al programa, así que sus palabras de bienvenida. Bandera de la patria, sube, sube hasta perderte en el azul y después de flotar en la patria del querube, de flotar junto al velo de la nube, si ves que el lado ciego a los ismeños puso cobardía, desciende al istmo convertida en fuego y extingue con febril desasosiego a los que amaron tu esplendor un día. Del insigne poeta Gaspar Octavio Hernández, canto a la bandera. Felicidades Panamá, este 3 de noviembre, 121 años pues de esfuerzo, trabajo, sacrificio de muchos panameños y panameñas, excelentes ciudadanos que han hecho de este país lo que somos hoy. Un país independiente, con muchos problemas, eso sí, pero también con mucha gente dedicada a tratar de cambiar esa realidad. Así que aquí estamos, profesora, hoy en este programa especial de 3 de noviembre, Así es. Día de la Patria, iniciando pues este mes de la patria, lastimosamente con malas noticias por el tema climático, compañera.
Efectivamente, profesor Henry, y como lo veníamos señalando eh, hace tiempo atrás, el tema de cómo se aborda los fenómenos climáticos en nuestro país sigue teniendo falencias, se ha avanzado. Recuerde que en programas anteriores nosotros estuvimos señalando, haciendo énfasis en algunas críticas que se hace al Plan Estratégico Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Eso lo estuvimos haciendo esta tarde. Hoy pues vamos a volver a hacerlo hoy 3 de noviembre. 121 años, profesor Henry, desde la separación de Panamá de Colombia, la Gran Colombia, bueno, la Nueva Granada, pues toda una coalición, ¿no? En esos momentos Panamá pues se independiza de España y la, digamos, inseguridad de quienes estaban al frente del país, la clase siempre más pudiente de las familias, decide pues por temor a llevar a cabo pues la conducción de la nación, decide unirse pues a esta coalición, pensando pues que iba a tener toda el apoyo, la fuerza y que se iba a poder salir pues de la crisis en la que en esos momentos nos encontrábamos como colonia. Sin embargo, pues el tiempo ha demostrado que nosotros en manos de quienes administran, pues no hay confianza, no puede haber confianza, porque siempre se juega con la vida de la población y además de eso se hace grandes negociados con el patrimonio del Estado. Entonces son 121 años que tenemos que reflexionar y que no podemos seguir repitiendo la historia, pero ha sucedido, o sea, hace un año, bueno, no hace un año, hace un par de meses, pues estuvimos en una contienda electoral y de alguna manera se dieron pasos. Sin embargo, seguimos cometiendo estos errores que nos cuestan tanto. En nuestro país tiene que haber un cambio, no puede seguir el régimen político corrupto gobernando. Y cuando decimos eso, profesor Henry, el régimen político corrupto, nos estamos refiriendo pues a ese grupo de partidos políticos tradicionales que se han alternado en el poder, y esto siguen con las mismas prácticas, con el mismo librito, pues con los actos de corrupción, violación de derechos humanos y pues sometiéndonos a una vida cada vez más precaria, porque todos los servicios públicos encarecen y cada vez son de peor calidad. Entonces, frente a ese escenario, hoy, 3 de noviembre, a 121 años de esa separación de Panamá de Colombia, que pues prácticamente siembra un Estado corrupto. O sea, Panamá nace como Estado, porque ya era nación, pero nace como Estado, como un Estado corrupto. Lamentablemente es así. Claro que las familias que todavía son parte de ese árbol genealógico, los que hoy son parte de ese árbol genealógico de las familias que gobernaban en ese momento, ellos siempre quieren hablar de los próceres, de la patria y todo lo demás. Sin embargo, son esas personas las que nos vendieron, ¿sí? Porque sí había un espíritu de separarse, de liberarse de esto, pues en ese momento, la crisis en que nos encontrábamos bajo, pues Colombia. Sin embargo, los que gobernaban en ese momento, los que estaban al frente, los que eran parte del régimen, pues nos someten a sus intereses y pues hacen digamos, este trato, ¿sí? O este convenio con los Estados Unidos para llevarnos hacia donde nos llevaron durante todo este tiempo. Bien, con ese preámbulo, profesor Henry, entonces iniciamos, como había dicho, el primer tema, que es la situación climática. Una situación climática que ya pues se había anunciado con tiempo de parte de el SINAPROC, y entonces que esto, después del 2017, cuando muere Marta y Tomás, ya el camino estaba señalado cómo debía reaccionarse. Desde el momento en que SINAPROC hace un anuncio de alerta frente a estos fenómenos climáticos,
frente al estado o las condiciones meteorológicas, el Ministerio de Educación, porque tenemos menores de edad a nuestro cargo y hay personas que se trasladan, que somos docentes, personal docente, que nos trasladamos a distintas partes del país, distantes y difíciles, con condiciones muy, pero muy precarias, muy paupérrimas o de mucho peligro o de riesgo, se tenía que inmediatamente dar un comunicado y no se hizo. Sin embargo, profesor Henry, tenemos que destacar que alcaldes y gobernadores pues hicieron lo propio en el sentido de que suspendieron, hicieron sus comunicados correspondientes, sus decretos y pues anunciaron la suspensión de todas las actividades cívicas, de desfiles y demás. Y posteriormente viene entonces una reacción de las altas autoridades. Esto nos indica una vez más lo que hemos venido diciendo, profesor Henry, de la actual ministra de Educación, que ya fue ministra. O sea, ya ella ha tenido una experiencia hace 10 años y todavía sigue con la irresponsabilidad de no reaccionar ante la parte humana, ¿sí? Ante el cuidado que debe tener hacia las personas. Entonces, profesor Henry, vamos a ir enumerando las críticas que se le hacen al Plan Estratégico Nacional de gestión, de los planes de gestión de riesgo y desastres, que son que no hay que hay un enfoque limitado. El enfoque limitado, profesor Henry, porque no contempla el tema de salud y seguridad ocupacional, o sea, todo lo que tiene que ver con riesgos laborales. No es suficiente lo que tienen estos planes y por eso es que hoy vimos bueno, estos días hemos visto cómo a pesar de una alerta, hay compañeros que se trasladaron a las diferentes áreas de la comarca Nuevo Buglé y otras comarcas, o áreas que no son comarcales, pero que eran de difícil condición laboral. Entonces, frente a esto, el enfoque de desastres naturales y emergencia no es suficiente para cubrir los temas de riesgos laborales. Entonces, por eso es que, pues, ante los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales y los peligros que hay en el ambiente de trabajo, pues no se actúa con celeridad y bueno, hay situaciones que lamentar. Por ejemplo, bueno, murió la niña Marquesa, ya le digo, Marquesa, ¿está? La niña Marquesa Santos, ella de 14 años de edad, Marquesa, pues, Santos Carpintero, ella muere ahogada, ella pertenecía, si no nos equivocamos, a el área de Munó o al área de Ñurún, uno de estos colegios pues más grandes que hay en el área. Ella muere y entonces, fíjese que eso casi no se ha hecho tan público como si se hizo público, lamentablemente, pues la muerte del mayor Cano. Lamentamos esto porque él estaba realizando su labor, pues, verificando el tema de los deslizamientos. Entonces ya van aproximadamente o de manera extraoficial 5 muertos. Esta Marquesa, que fue la primera vida que cobró, hay una niña de 2 años también que murió. Está también el mayor de la Policía Nacional, Cano, y también está un hombre en Ocú, en Herrera, que fue sorprendido por una cabeza de agua. O sea que prácticamente son 5 personas las que han muerto. La niña de 2 años fue arrastrada por una corriente que cruzaba una quebrada con su mamá en la comarca Nuevo Buglé. Son aproximadamente, o de manera extraoficial, 5 personas que han muerto a raíz de esta pues de esta situación climática que tenemos en este momento, el fenómeno que hay. Profesor Henry, le doy para que comenta, porque tenemos todavía pues más críticas que hacer a los planes de riesgo. Sí, pues definitivamente que el enfoque principal o lo más importante en todo esto debe ser sobre todo la protección de la vida. La vida humana, que es realmente el derecho fundamental, y sin vida no hay nada más. Entonces, hay ciertos errores cometidos. Si nos vamos específicamente al tema del Ministerio de Educación, vemos como la señora ministra nos habla de primero, antes de suspender clase o todo lo demás, de rezar. Y no es que esté mal rezar, porque siempre tenemos que encomendarnos a Dios, sobre todo los panameños que somos muy creyentes en la fe católica,
Así es. Pero también el dicho popular es de ayúdate que yo te ayudaré. Entonces hay que tomar las medidas pertinentes para que se pueda la vida humana proteger. Entonces, esa es una crítica muy fuerte a la ministra porque ella como autoridad tiene toda la potestad para suspender las clases cuando ella lo decida. Y definitivamente ya en programas anteriores lo habíamos dicho, porque vivimos en la era del conocimiento, de la ciencia, donde tenemos ya los pronósticos y esto no es para estar improvisando. Y dejar este tema a la discrecionalidad de los señores directores de cada colegio, creemos que eso es muy delicado. A discrecionalidad también de los directores regionales. Claro que ellos conocen cómo está en el momento el clima, pero no son adivinos de lo que puede suceder de un momento a otro, mucho más cuando ya hay como habíamos dicho, ya hay estos pronósticos de parte del organismo regente de lo que es la meteorología y el clima aquí en Panamá. Entonces, eso es fundamental, proteger la vida, que no quede a discrecionalidad de los directivos de escuela o regionales el suspender o clases o no. Nosotros recordamos, profesora, en el 2008 se le hizo a esta señora Lucinda Molinar, se le hizo la recomendación de que debe haber una dotación de radios comunicadores en las escuelas más apartadas, que es lo que se quejan los compañeros de esas áreas, que las comunicaciones o la suspensión de clases les llega muy tarde y entonces pues ya no tienen manera de comunicar a sus estudiantes de que no vayan a los centros educativos. Entonces hay que buscar la manera. En el 2008 se le dijo a la señora ministra que había que dotar a esas comunidades tan apartadas de lo que son radiocomunicadores para que fuera más fluida lo que es la información. Entonces, por allí va la crítica al Ministerio de Educación, lo que tiene que ser más diligente en el tema de la protección a la vida, profesora. Sí, como no, efectivamente, profesor Henry, de eso se trata y por eso es que hacemos la crítica y nuevamente estamos señalando pues los puntos que son necesarios fortalecer en el plan estratégico, el plan nacional de gestión de riesgos y desastres en Panamá. Ya habíamos señalado el punto de enfoque limitado. Si este enfoque sigue siendo limitado, pues habrán otros fenómenos meteorológicos, otros fenómenos climáticos que nos van a seguir sorprendiendo y que nos van a seguir costando. Entonces, vidas, ¿no? Entonces, por eso es importante que se agregue o se trabaje más sobre, pues, el aspecto de riesgos laborales para poder ver cómo se atienden o cómo se prevén los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales que quedan, pues, por el área de trabajo y los peligros del ambiente laboral. También está la segmentación porque esto existe, pues, ese espacio, esa brecha entre lo que son los riesgos de desastre y la prevención de riesgos laborales. Esa separación lleva entonces a una falta de coherencia en las políticas públicas y la protección integral que debe haber pues para todos los trabajadores. Y esto se aplica no solo para los docentes, se aplica también para los demás trabajadores, como es el caso de la Policía Nacional, que fíjese pues cómo por ellos estar cumpliendo con su labor, ellos estaban haciendo la verificación del deslizamiento en el área sur, pues de Veraguas, en el área de Soná, en el área de la comunidad de Querque, y cómo pues pierden la vida ante esto. Entonces, de alguna manera hay que trabajar para ver cómo se puede aumentar pues las probabilidades de prevención o de que quienes realizan este tipo de trabajo puedan tener más protección frente pues a la labor que están realizando. Entonces, también está la falta de un enfoque epidemiológico porque esto no se relaciona con las condiciones de salud y enfermedad de los trabajadores. Y también está pues el tema de la dicotomía en la fuerza laboral, que es que pues la política de gestión de riesgo a menudo no distingue adecuadamente entre lo que es ocupacional y lo que no es ocupacional. Entonces, estas críticas son necesarias para poder mejorar, para poder fortalecer estos planes nacionales de gestión de riesgos y de desastres, aumentar la seguridad y la salud
de quienes pues laboran en diferentes áreas y las que son más difíciles, y de esta manera hacerle frente pues a los riesgos y a los desastres de una forma pues más pertinente, más adecuada y más al momento. Entonces, ¿qué se requiere para eso, profesor Henry? Financiamiento. Financiamiento para poder tener los recursos necesarios y que, por ejemplo, SINAPROC pueda tener muchos más equipos, más personal, más automóviles, que realmente haya las unidades de emergencia, de atención de emergencia, de riesgo de desastres en este país, porque cuando se habla de esto realmente pues no tienen el suficiente recurso. Entonces, humanamente ellos están haciendo lo que pueden para rescatar a las personas de las inundaciones y demás. Entonces, se requiere eso, se requiere pues una sostenibilidad de estos planes a través de un mayor financiamiento. Gobernanza y coordinación, es decir, hacer más efectiva el trabajo del Estado a través de una coordinación interinstitucional, es decir, de las diversas instituciones del Estado, para que de esa manera se pueda atender con mayor celeridad todos los casos de urgencia de los damnificados, las personas afectadas y demás. También los resultados en la reducción de riesgo, es decir, es importante hacer un análisis dentro de estos planes, si se han logrado o no de manera concreta, pues reducir los riesgos o no. Y también está la inclusión de comunidades vulnerables. Nos parece muy importante cómo se trabajó rápidamente el tema de la alerta amarilla, la diferenciación, pues la división de la alerta amarilla y la alerta roja. O sea, ¿qué provincias estaban en alerta roja? Era Bocas del Toro, Chiriquí, la comarca Nove Buglé, Veraguas, Los Santos, Herrera, y quedaban entonces en alerta amarilla pues el resto del país. Eso para, de alguna manera, también bajar quizás la intensidad de los ánimos, ¿no? De las preocupaciones de la población, pero también para que nos podamos preparar en torno a cómo cuidarnos, no cómo prevenir. Entonces, esto que hemos señalado, profesor Henry, lo hacemos como federación, como un aporte a las instituciones del Estado, un aporte para que se mejoren estos planes estratégicos de gestión de riesgos y de desastre, y de esa manera podamos hacerle frente de una manera más pertinente, más efectiva, más eficaz a pues las situaciones de afectación. Lo dejo por allí, profesor Henry, porque sí requerimos que la ministra de Educación no que sea empática, sino que realmente juegue el papel que tiene que jugar en este sentido, porque hay esta situación, pero ya antes se habían dado otras situaciones de riesgo de estudiantes y de docentes frente pues a el abandono y la marginación en la que se encuentran muchas comunidades de las comarcas y que no son comarcas también. Por acá está Bioso señalando, dice, en las áreas de difícil acceso las clases deberían finalizar el 31 de octubre. Correcto. Ya los compañeros, bueno, lamentablemente no puede participar la compañera Yarieli ni el compañero Armando, pero ya ellos estuvieron reunidos con autoridades comarcales precisamente para que se pueda exigir de una manera más fuerte el tema de un calendario diferenciado. Esto viene desde el año 2010, profesor Henry, recuerde, cuando usted estaba trabajando en Darién, creo todavía para esa fecha, se señalaba esto como una de las alternativas necesarias, urgentes, prioritarias, un calendario diferenciado para evitar ya a estas alturas. En la comarca Nuevo Uglé y en ninguna de las comarcas deberían estar elaborando ya los docentes ni los estudiantes deberían estar. Es decir, que las clases ya deberían estar finalizando, como bien lo señala acá el compañero, para octubre. Finales de octubre ya deberían haberse finalizado las clases en estas áreas. Y así las 16 regiones educativas deberían tener, de acuerdo a sus condiciones o sus particularidades, deberían tener un calendario diferenciado para precisamente evitar este tipo de situaciones. Y eso se volvió a señalar en el 2014, se volvió a señalar en el 2017 y todavía siguen en incumplimiento los acuerdos de finalización de huelga que señalaban que cada región educativa, cada dirección regional debía manejar un calendario diferenciado, profesor Henry, aprovechando el comentario del compañero acá. Sí, correcto. Cada región debe tener su calendario diferenciado. No es lo mismo, por ejemplo, estar en Gunayala que estar dentro de la comarca Nove Buglé, por ejemplo, dentro de la comarca Emberá.
cada una tiene sus particularidades. Pero yo voy más allá porque ya se hace necesario que así como se hace un mapa de lo que son las alertas, también haya un mapeo aquí en Panamá de las que son las áreas que son vulnerables y cuál es la vulnerabilidad que tienen. Por ejemplo, lastimosamente lo sucedido a las unidades policiales, sobre todo al Mallorcano, nuestra condolencia a su familia también y a sus compañeros, las unidades policiales y a todo el cuerpo policial, que definitivamente si se hubiese tenido un mapeo de las áreas vulnerables y sobre todo estas con deslizamiento, hay una posibilidad de que se hubiese salvado esa vida tan valiosa. Entonces, es igual que lo que sucedió con la compañera Marta y Tomás allá en el 2017, ¿no? Entonces es necesario que se haga ese mapeo, ese estudio de cuáles son las áreas vulnerables y por qué la vulnerabilidad, cómo minimizar eso. Por ejemplo, vimos creo que es Boquete, hay una situación también allá de un socavón que momento las personas lo conozcan y sobre todo las autoridades tomen las previsiones, inclusive con unidades policiales allí del SINAPROC, que impida pues que pasen algún tipo de personas para salvaguardar, valga la redundancia, lo que estamos diciendo de la vida humana, porque eso es lo fundamental. Lo demás, después se verá cómo se repara, cómo se arregla, pero aquí la intención o lo primordial es que ningún panameño pierda la vida cuando de alguna manera podemos minimizar eso, de alguna manera tomar las previsiones para que no ocurra, compañera Yadira. Que nos lleva como país, a definitivamente hacer un mayor esfuerzo. Por eso es que la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Panamá, la FETEP, estuvo trabajando con lo que fue Almanaque Azul, el tema de los corredores naturales, porque precisamente en base a eso, esos estudios científicos, en base a esos datos, esa información científica, el Estado panameño tiene que prepararse para hacerle frente a la crisis climática, porque esta situación que estamos viviendo en estos momentos es producto de esa crisis climática, una crisis que se ha profundizado pues debido pues a estas emisiones de los países más industrializados y que no están comprometidos con disminuir esas emisiones y que están pues cada día llevándonos pues a una situación de mucho mayor extremo, ¿no? De pérdidas de vida y de desastres que afectan pues a familias que pierden sus viviendas y pierden las cosas que tanto le ha costado. Entonces, eso es importante. Uno, porque estos mapas de corredores naturales tienen que ser considerados por el Estado panameño, por quienes administran el Estado, que es el gobierno, para que de esa manera se pueda preparar. Y esto ayuda a mejorar los planes estratégicos nacionales de gestión de riesgo y de desastre. Lo otro, profesor Henry, que lo que usted señalaba, también fue parte de la propuesta en el 2017. Este tema de un mapa georreferencial, un mapa donde se pudieran ubicar las áreas más críticas, para no solamente con respecto a estos fenómenos que se dan en estos momentos, sino para todo lo que sucede durante el año escolar y que afecta a estas regiones, pues son regiones más vulnerables por la posición geográfica, por la cercanía, la altura y demás, la topografía y demás. Entonces, eso es necesario, pues, profesor Henry, que realmente las autoridades se enserien, en este caso la ministra de Educación, porque la ministra de Educación pues ya ha violentado los derechos en otro momento. Hay quienes no les gusta que digamos esto, pero no se trata de si nos guste o no nos guste, es la realidad. Entonces, la ministra de Educación ya tiene que ubicarse en el puesto donde está, que es la ministra, es la que está a cargo de los centros educativos del país, a cargo de la educación, y tiene que cuidar, tiene que proteger o garantizar la seguridad y la protección junto con el resto de las instituciones del Estado
para todo el personal docente, administrativo y, por supuesto, nuestros estudiantes. Y eso se hace considerando todas estas propuestas que ya hemos hecho llegar, porque a la ministra que se fue, a la ministra Maruja Gordaya Villalobos, le entregamos como FETEP, le entregamos un documento de manejo de crisis. Y esto es un momento de crisis que tiene que saberse manejar. Y esto se hace con una coordinación interinstitucional. Profesor Henry, y además de eso, tenemos que señalar que aparte de lo que ya pues hemos estado mencionando, está el tema del suelo. ¿Por qué está ocurriendo este tema de deslizamiento? Es porque como ha sido tan persistente la lluvia, el 90% del territorio nacional tiene un alto grado de saturación del suelo. O sea que el suelo tiene mucha agua contenida y por eso es que se dan entonces los deslizamientos y también las inundaciones, porque pues ya el suelo no puede contener más y entonces eso es lo que causa definitivamente pues estos otros fenómenos, además de las inundaciones, pues los deslizamientos que esto también pues generan afectaciones a las familias, a las casas. Y esto pues ya los lugares los hemos mencionado donde está ocurriendo más y por eso es que es necesario, fíjese, con el mapa de corredores naturales y teniendo pues el tema de, o sea, lo que es el mapa de suelo de Panamá, aquí se puede ver dónde esto es más propenso, ¿no? Frente a este tipo de crisis. Esto es sumamente importante. Estos son cosas que, igual que la pandemia, que nos sorprendió y no tenemos ni en ese momento ni ahora una conectividad para poder dar respuesta a la atención de las y los estudiantes. Entonces, es una situación realmente crítica, profesor Henry. Adelante. Correcto, profe, y es que, mire, cuando se hacen las construcciones de carreteras, sobre todo, allí Ajá, mismo debe haber el estudio del suelo, exacto. de esos lugares vulnerables, porque allí se puede hacer, por ejemplo, los taludes o los talud para que se pueda contener en algún momento si hay algún derrumbe. Así Así que es. en ese mismo momento se tiene que hacer el estudio. Los Así muros de que contingencia también, correcto. Ujú. exactamente, entonces no es construir por construir. Este país ya de alguna manera ya tiene que ir cambiando ese tema de solamente hacer la carretera, sino que también tiene que hacer la previsión de todo este tipo de situaciones que van a seguir, a continuar dándose en el país, porque definitivamente, como usted dice, esto obedece al cambio climático. Así que vamos a tener Correcto. acciones o momentos bien críticos en lo relacionado al clima. Pues vemos lo que está pasando en nuestros países, lo que está sucediendo en España, en Valencia, y nosotros Correcto. no escapamos de esa situación, profesora. Sí, y cómo, fíjese, al punto que llegamos, la desesperación y también las personas ya hartas, vamos a utilizar esta palabra, cansados, hartos ya de quizás el cinismo de las autoridades que tienen una responsabilidad y que no actúan en el momento, cómo se actuó hacia el rey de España, que ya de por sí con México tuvo una situación también digamos, de conflicto, porque pues no quiso de alguna manera adelantar, ver cómo de alguna manera se trabajaba en esa situación de cómo el reino de España pues cobró tantas vidas en las colonias de América y cómo no aceptar que una responsabilidad no del rey actual, sino de los reyes en ese momento, ¿no? Entonces eso es la falta de pertinencia del puesto, o sea, en este caso, bueno, ellos son una figura decorativa, realmente no tienen un poder, esto, digamos, de decisión sobre el país, sin embargo, pues siguen teniendo un reconocimiento público dentro del país, pero las personas llega un momento en que ya eso pues deja de tener importancia. Entonces, asimismo, las autoridades acá han de aprender y para poder hacer una relación y salir de este tema, profesor Henry, para entrar a los otros temas que tenemos pendientes. Voy a leer pues acá una estrofa de de una composición de Chanmarín. Quiero una patria, tomada del libro
del socavón en 1959, dice: patria, como una doncella tendida entre azules mares, patria de verdes manglares, donde viven las estrellas. Te reventó la centella en dos partes dividida. Eres la madre querida que el hijo no conoció. Pues estoy sin corazón entre la muerte y la vida. Y es lo que en estos momentos tenemos. Ya hay algunos que murieron en este momento de inicio, pues, del mes de la patria. Ya hay quienes murieron a raíz de esta situación. Y hay quienes siguen muriendo, profesor Henry, por la irresponsabilidad de quienes gobiernan, por la forma en cómo se maneja el presupuesto del Estado, por la forma en que hacen traslado de partidas para seguir con la politiquería, con la corrupción, y bueno, seguir de esta manera con el clientelismo político. Entonces, esto es oportuno, profesor Henry, pues señalar cómo a 121 años de separación y que deberíamos sentirnos como un país soberano, pues no lo somos porque hay una influencia internacional extranjera sobre nuestro país en la toma de decisiones y sobre todo en quienes dirigen el país. Pero, profesor Henry, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía a los partidos políticos sigan manejándose de la manera en cómo lo hacen? La forma tan burlesca y la forma tan cínica en que se decide el presupuesto nacional, sabiéndose que si pareciese una camisa de fuerza lo que dejó el gobierno anterior, pues podía haberse llamado unas sesiones extraordinarias para que se pudiera realmente analizar un presupuesto que fuera cónsono con las necesidades. ¿Cómo es posible que se plantee que no se está, y que ya lo veníamos anunciando, profesor Henry, lo habíamos hecho en anteriores momentos, hablar de que el gobierno anterior había llevado a la quiebra del Estado panameño? O sea, las finanzas del Estado, el fisco, la renta ya no da, pero no da no porque nosotros no aportemos, es por la morosidad y por la evasión de quienes más ganan o más tienen en este país. La gran empresa, que es la subsidiada, como se hizo en la pandemia, se subsidió a las grandes empresas, a los bancos, a la banca que no tuvo ningún tipo de contemplación, ningún tipo de miramiento para someter a una población que no podía cumplir con el pago al quedarse sin trabajo. Entonces, grandes empresas en este país que siguen evadiendo no solo la cuota obrero patronal de la Caja del Seguro Social, sino también los impuestos, y que sobre pretexto de responsabilidad social por allí evaden también esa responsabilidad de pagar los impuestos que deben pagar por las ganancias, la acumulación que tienen con sus empresas, con sus negocios. Entonces, esto es importante pues hacer este análisis rápidamente, profesor, porque esto va a determinar cómo el gobierno va a tener o no capacidad para solucionar en los próximos días, en los próximos días, pues la situación a nivel nacional de necesidad en los diversos sectores, salud, educación y todo lo demás que se necesita, habiendo proyectos millonarios en medio, ¿no? Profesor Henry, y entonces pues se evidencia cómo pues se sigue utilizando los mismos mecanismos, ¿sí? De los cuartos aparte, como cuando en 1903 se hizo con el Jaibu no Varila, ¿sí? Asimismo, de la misma manera, son las mismas prácticas que se siguen realizando, se llevan a cabo por la partidocracia panameña. El régimen político corrupto se sigue reflejando allí, en cómo se manejó el presupuesto nacional del Estado y cómo la ministra de Educación ni siquiera se estudió pues ir a presentar este presupuesto y buscar la manera de que se pudiera resolver esta situación, y cómo solamente le interesó pues se asegurara o se garantizara la compra del laptop, que no es una prioridad en estos momentos, mucho antes de esta situación climática, sino que ya se había planteado la condición de las escuelas, el tema de la alimentación y pues otras necesidades que hay prioritarias en los centros educativos. Correcto, profesora, y a nosotros sí nos preocupa el tema del señor presidente José Raúl Molino, porque él en su investidura como presidente de este país, él juró respetar y cumplir las leyes, pero lo que estamos viendo últimamente es prácticamente todo lo contrario. Vemos cómo se presentó tarde un presupuesto a la Asamblea, incumpliendo una ley,
y luego cómo se ha aprobado el presupuesto del nacional. Entonces, el señor Mulino, que decía respetar la ley y cumplirla, es el primero que no la cumple y que hace que sus subalternos tampoco lo hagan. Entonces, ese es un tema muy, muy delicado. Nos preocupa sumamente ese tema. Y además, la actuación de los diferentes partidos políticos, cómo se han alineado, parece que no aprendieron absolutamente nada del mensaje que les mandó el pueblo. Eh, y aquí la gran pregunta será si el pueblo se aguantará 5 años en esta situación. Es una situación complicada, porque si los partidos políticos, los señores diputados que están allí, continúan haciendo lo mismo de siempre, que es el que hay para mí, entonces esto es muy probable que el pueblo panameño no aguante eso. Tenemos una esperanza, hay una luz que es el movimiento Vamos. Ahí usted puede ver de una vez la contradicción entre los políticos tradicionales y los nuevos políticos, prácticamente ahí en lo que ha sucedido en lo que es la Comisión de Presupuesto y en el Pleno. Así que hay esa esperanza, pero aquí la gran pregunta es si el pueblo no se hartará de esta actuación de los políticos tradicionales, porque la verdad es que hace falta mucho tiempo. Y en ese mismo sentido vemos pues como el señor Mulino sigue nombrando embajadores, sigue nombrando cónsules, sigue nombrando notarios, y esto ahí no se ve ningún tipo de austeridad, y por eso es que el presupuesto nacional está inflado, porque definitivamente hay grandes salarios, pero no hay nadie o no hay una autoridad o el propio presidente que diga, bueno, vamos a bajar, por ejemplo, un 20% del salario de quienes ganan, por ejemplo, $4,000, por decir algo, ¿no? Pero si eso no se hace, seguirá entonces inflado el presupuesto nacional. No hay manera de que esto se reduzca si seguimos con esa misma fiesta de millones de buenos salarios y esto solamente el pueblo viendo eso desde lejos y pasando, comiéndose un cable, como decimos en buen panameño. Y entonces eso pues nos lleva a lo que es el tema que ha de presentarse el día 6 de noviembre, según el señor presidente, que es el tema de la Caja del Seguro Social. Y definitivamente allí veremos qué es lo que va a aportar esto, los demás sectores del país, porque según su discurso es que aquí todos tenemos que aportar, pero eso solamente lo dicen de la boca para afuera, no hacen nada en sus chequeras, no se bajan su salario, y esto, los que seguimos haciendo el aporte y el sacrificio somos los trabajadores y el sector más golpeado sobre todo. Entonces, en ese sentido, estaremos vigilantes. La Federación Trabajadora de la Educación de Panamá insta a todos los docentes a nivel nacional a estar pendientes de lo que se presentará el día 6 de octubre, porque bien lo decía el 6 señor de Felipe noviembre, Argote, 6 de noviembre. perdón, 6 de noviembre, sí, perdón, el señor Felipe Argote, con el tema de la mina, el año pasado le advirtió a los diputados que si ellos se metían en ese negocio de pasar esa ley de la mina, de todas maneras el pueblo iba a ir para la calle. Es lo mismo que va a suceder con la Caja del Seguro Social si la ley no contempla lo que el pueblo o lo que las organizaciones sociales hemos consensuado, que es el tema de volver al sistema solidario y buscar la manera para que este sistema pueda sobrevivir, pueda tener más renta, y esto definitivamente que en este país hay dinero y los que tienen que hacer el aporte mayor son entonces los empresarios, son los que evaden los impuestos, esos son los que tienen que hacer el gasto, tienen que hacer el aporte para que la Caja del Seguro Social pueda seguir siendo esa institución generosa en la que todos los panameños confiamos, profesora. Correcto, profesor Henry, desde ya anunciamos que para el 5 de noviembre, que es Día Nacional, pues un Día Nacional, vamos a estar hablando específicamente del tema del Seguro Social con la propuesta de la Alianza del Interior del País, que ya acá ya hemos hecho algunos programas especiales, dando a conocer algunas de esas propuestas. Así que vamos a profundizar un poquito más para el 5 de noviembre, haremos ese en vivo,
para compartir con ustedes pues esa propuesta de la Alianza del Interior del País para poder hacerle frente a la crisis de la Caja del Seguro Social que la han generado pues los distintos gobiernos que han utilizado esto pues como una caja de salvación, la caja de respuesta a las diversas situaciones, tomando pues los dineros de la caja o los programas que se financiaban a través de la caja. Entonces, esto es importante para nosotros también, profesor Henry, señalar que el presidente, como ya lo hemos estado abordando en otro momento, el tema de abrir para cerrar la mina, la amenaza en su momento de Mulino contra los panameños en la materia de minería, pues ya se ha concretado, porque no fue parte de su plan de campaña, de su propuesta de campaña, pero una vez fue presidente, en efecto, pues él planteó o él señaló que esto fue dejando pues más clara su postura frente a la mina de Donoso, diciendo pues que había que abrirla para cerrarla, y eso está de alguna manera relacionado también con el hecho de que la First Quantum, la empresa, instó pues a un diálogo directo sin arbitraje. O sea, las declaraciones de Mulino con la First Quantum o el representante, las declaraciones de su representante principal, se producen pues en el mismo tiempo de seguido, el 8 de mayo, y la minera canadiense expresó su deseo de dialogar con la nueva administración para encontrarle una solución. Y entonces, un día después de las declaraciones del representante de la First Quantum, entonces Mulino instó a la empresa minera a un diálogo directo sin arbitraje, y por eso recuerden que ya hicimos un programa también donde hablamos acerca pues de las resoluciones que salieron, ¿sí?, para hacer esto de manera blindada, o sea, que no se diera a conocer al país, y que luego pues tuvieron que retractarse de esta resolución. Entonces, todo fue una situación que trataron de hacerlo a espaldas del pueblo panameño, pero aquí pues la idea de negociar sin arbitraje es un gesto antinacional, y en realidad lo que se busca pues es abrir esta mina, muy a pesar de que existe pues un fallo de inconstitucionalidad. Ya tenemos por acá en mano pues una presentación que se hizo de este fallo histórico por parte del UICEN, el Comité Panameño. De esto vamos a tratar de hacer un programa exclusivo para analizar. También tenemos un análisis del equipo técnico acá de la FETEP acerca de esas 25 violaciones que se dieron a la Constitución, lo que requería que tanto el gobierno que salió como este entrante tenían que, de oficio, a través del Ministerio Público, pues iniciar una investigación para todos los involucrados en estas violaciones de la aprobación de esta ley, de la ley que aprobaba pues la minería o la mina en Donoso. Entonces, es lo que no hemos observado hasta el momento, y entonces, nosotros vamos a darle seguimiento a esto, porque aparentemente, pues no aparentemente, ya de manera pues bastante concreta, el presidente pues está dándole a entender al país que el problema de la Caja del Seguro Social puede resolverse con pues lo que pueda aportar como ganancias o pago de esta empresa minera a el gobierno nacional o al Estado Nacional, para entonces inyectar la Caja del Seguro Social. Cuando aquí, pues ya hemos dicho, existen una gran cantidad, según los economistas reconocidos del país, una gran cantidad de alternativas para poder hacerle frente a esta crisis. Entonces, al pueblo panameño nos queda más que decirle o advertirle que es necesario que nos reorganicemos, que todos hagamos un esfuerzo por unirnos en una sola voz y hacerle frente a esta situación, porque nosotros necesitamos hacerle frente a este modelo extractivista que pone en peligro nuestras vidas, hacerle frente a salvar la seguridad social como un derecho humano, y también hacerle frente al derecho
a energía eléctrica de calidad, profesor Henry, porque ahí está, le van a dar 32 millones de dólares, bueno, 20 primero y luego los otros 10 millones de dólares a las empresas eléctricas, cuando estas empresas han sido estafadoras hacia el pueblo panameño, cuando estas empresas han causado daños graves en las casas, en hospitales y en escuelas con las fluctuaciones y con pues los apagones. Entonces, realmente el panorama que tenemos en medio de este mes de la patria no es el mejor. Pareciera que todavía estuviéramos bajo el yugo, ya sea el yugo español o el yugo colombiano, pero por nuestros propios gobernantes, que nos siguen sometiendo pues a crisis y a situaciones muy precarias, llevándonos pues a una situación de límite y que pues no queda más que hacer ese llamado a toda la población a mantenernos en estado de alerta. Una vez el 6 de noviembre se presente, el miércoles, se presente esta propuesta de la Caja del Seguro Social, profesor. Sí, ciertamente, recordemos pues que la historia nos habla de que hubo un soborno hacia los colombianos de 10 millones de dólares para que se pudiera dar la independencia de Panamá Así y es. luego pues la firma del Tratado Álvaro Varila, que sabemos pues que cómo se dio, entregándole y cediéndole a perpetuidad una franja canalera a los norteamericanos. La verdadera independencia nuestra es el 9 de enero de 1964, donde nuestros mártires ofrendaron su vida por la reivindicación nacional. Igual el 7 de septiembre de 1977, con la firma de los tratados Torrijos-Carter, también es una nueva independencia. Igual el 31 de diciembre de 1999, también cuando se nos entregó el canal y salieron los norteamericanos de nuestro país. Y podemos mencionar allí también, pues el año pasado, esta gesta histórica, por, donde otro enclave colonial, también el pueblo panameño le dijo que no, en el mes de octubre, noviembre y parte de diciembre. Y el Esto, 28 la de otra, noviembre, sí, el fallo de por la, inconstitucionalidad. exactamente, el fallo. Entonces tenemos varias independencias y creemos que prontamente viene una más, que es el tema del seguro social. Así que sí hemos avanzado, tenemos esperanza de que podemos tener un país mejor, pero tiene que ser con concubernio de todos los panameños. Indicarle pues a nuestros compañeros, sobre todo que están en área de difícil condición laboral, todas estas provincias de nuestro país que se ha indicado, pues se ha extendido la alerta Así es. para lo que es las condiciones climáticas no van a mejorar en 48 horas. De hecho, me dice aquí, porque aquí atrás, si usted puede observar, ahí está Cerro Azul. Usted está Ajá. viendo cómo está eso allí. Está realmente Totalmente eso nublado. siempre está despejado y hoy realmente nunca lo había visto así de esa manera. Así que está complicado el tiempo en Cubierto estas 48 de neblina. horas. Exactamente, en 48 horas, próximas 48 horas, hay que tener mucho cuidado también y sobre todo, como le hemos dicho en este programa, la vida es lo fundamental. Profesora, no sé si vamos entonces cerrando. Sí, correcto. Y bueno, con el compromiso, profesor Henry, no sé si mañana pudiéramos dedicarnos específicamente pues al tema de la mina, sino entonces el 5 sí, ya estamos comprometidos para abordar el tema de la caja del Seguro Social, ante pues como preámbulo, ante la entrega del anteproyecto del Ejecutivo, o la propuesta del Ejecutivo para la reforma a la caja del Seguro Social el 6 de noviembre. Así que para nosotros poder hacerle frente al reclamo de nuestros derechos, tenemos que conocerlos. Si no lo conocemos, pues no lo vamos a luchar, no lo vamos a pelear. Entonces, por eso es necesario que para reclamar nuestros derechos, Tenemos conocerlos. que Y conocerlo, sí. correcto, Y derecho que no se de defiende. derecho que se pierde. Así que estamos en estado de Felices, alerta. felices fiestas patrias. Hasta luego. Bien, bien, saludos a todos. Mientras pues el Instagram está avisando a nuestros seguidores